¿Son los bodegones un motivo aburrido para pintar? Habitualmente nos referimos a los bodegones como naturalezas muertas, para describir que se trata de una ordenación de elementos sin vida, carentes de movimiento, estáticos, monótonos, un poco aburridos, pero que nos permiten ser colocados en ciertas disposiciones para tratar de ver cómo funciona bien una determinada composición. Yo no creo que los bodegones sean aburridos. Con los recursos de que disponemos en la pintura, podemos hacer bodegones llenos de energía, de dinamismo y me atrevería a decir que de movimiento. Quédate conmigo y en este vídeo te enseño cómo podemos hacerlo. Los bodegones son uno de los motivos con los que más disfruto pintando acuarela. Podemos pintar por capas, con distintas veladuras. Podemos trabajar uniendo elementos con los pigmentos minerales, mezclando distintas técnicas, la acuarela con tinta, la acuarela con pastel de óleo. Son un motivo fundamental también para trabajar la composición, la unidad de toda la obra, para exagerar la luz y la sombra, los contrastes. Podemos mezclar elementos geométricos, pinceladas visibles y gamas cromáticas, frías, cálidas. Alternar los blancos del papel con los oscuros más oscuros, jugar con los pigmentos minerales y la acuarela, combinar golpes de color de gamas cromáticas distintas y, en fin, dotar a los bodegones de muchísima personalidad. Y es que los bodegones son motivos que nos permiten trabajar de una manera muy especial la composición. Y no solo la composición, sino también todo lo que tiene que ver con los volúmenes, las sombras de los propios objetos, las sombras arrojadas, etc. En este vídeo voy a mostraros el proceso de elaboración de un bodegón especial y voy a trabajar con colores cálidos. Voy a utilizar un color sepia. Vamos a utilizar también un naranja transparente, siena tostada y, para completar la gama, un amarillo cálido, un amarillo de cadmio medio. Como después lo que intentaré será romper esa gama cálida, voy a tomar también este color, que es un azul real, que es un color de la gama contraria, un color frío que va a servir para dar unos golpes finales de la gama contraria que le van a dar una variedad especial al bodegón. Quédate conmigo y te voy a contar este bodegón, que es un bodegón en el que vamos tomando decisiones sobre la marcha, que intentaré explicaros paso a paso. Vamos a ello. Comenzamos aplicando el sepia con la espátula para dejar marcas bastante densas de pintura e ir delimitando algunas zonas de los contornos de estas figuras. Solamente en algunos lugares, no en todos. Ahora, con un pincel jaque y con bastante agua, vamos extendiendo un poquito estas manchas, de manera que vamos dejando en blanco y sin pintar los objetos más importantes del motivo que estamos representando. Trabajamos un poquito el fondo en las primeras capas, las sombras que arrojan esas cacerolas sobre la mesa, y nos metemos también en las propias sombras que tienen esos objetos. Observad que la luz viene por la izquierda, por eso los objetos arrojan la sombra sobre la mesa hacia el lado derecho.
Y dejamos el blanco del papel como zona de máxima luz. Vamos delimitando la mesa y poco a poco entramos también a dar volumen a los objetos, trabajando un poquito en la zona de los huecos que tienen en la parte superior. Poco a poco vamos consiguiendo que los objetos tengan forma, volumen, luz, sombra, y de esta manera dando cuerpo al motivo. Trabajamos también con el siena tostada, mezclando un poquito sepia y el siena tostado. Y vamos equilibrando un poco los valores tonales de la escena. Vamos a intensificar un poquito ahora el fondo y dejamos la capa anterior para que aparezcan formas que pueden dar movimiento al bodegón, porque de esta manera el fondo no es algo plano, sino que de alguna forma se mantiene como algo activo. Todas esas formas del fondo van generando movimiento. También vamos intensificando algunos valores para que la luz se vaya concentrando en torno a los objetos y a la mesa. Damos forma también al borde de la mesa, en ambos lados. Con la espátula abrimos algunas líneas en el fondo, hacemos algunas marcas que le van a dar tanto textura como movimiento también al conjunto del motivo. Seguimos intensificando las sombras arrojadas. Los contornos de los propios objetos. Y marcando algunas líneas de detalle que nos ayudan a entender mejor las cacerolas que estamos representando. Tomamos ahora el naranja transparente y le vamos a dar algunos toques de ese naranja en distintas partes. Siempre que damos un color nuevo, es bueno dar o replicar con ecos de color en otras partes. Con el pincel de abanico también sacamos algunos caminos visuales. Replicamos esos naranjas en parte del fondo. De momento mantenemos el bodegón en unos tonos cálidos. Y vamos introduciendo caminos visuales con esos naranjas en la mesa que nos llevan al centro de interés. También utilizamos la espátula para representar líneas que van a unir distintas partes del motivo, el fondo con los objetos entre sí. Y ahora con los azules empezamos a dar variedad, con ese azul real que vamos introduciendo en distintas partes, le ponemos una nota de color diferente, una nota de color que viene a romper esa predominancia de los cálidos en el bodegón. Ese azul también se mete en el fondo. Y aprovechamos también algunos tapas, tapones de botes, etcétera, para introducir algunas marcas geométricas que le producen también una cierta variedad. Puede ser el propio pulverizador, e incluso los propios tubos de pintura
y sus tapones, ¿no? Los que nos permitan dar marcas variadas en distintas partes de la obra, que le van a dar pues mucha gracia, mucho movimiento, mucho dinamismo. Seguimos profundizando un poquito con los naranjas. Poco a poco la obra va adquiriendo ya ese tono, ese estilo dinámico, expresivo que andábamos buscando. El pincel de abanico nos permite dar unos últimos detalles en distintas partes, en la propia mesa, para indicar un poco ranuras. Y con esto tenemos nuestro bodegón terminado. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like o incluso suscribirte a este canal. Y en caso de que quieras ver otras demostraciones de bodegones con un enfoque similar, pues te dejo por aquí arriba el enlace a algunas de ellas y en la descripción de este vídeo también las encontrarás. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.